100% represión emocional. Mob Psycho es un viaje hacia la autoaceptación que pasa por reconocer lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno es. Aunque Mob es un adolescente con poderes psíquicos que está pasando por los efectos de la transición propios de esta etapa, como la arrogancia o la ingenuidad, su historia en el anime representa bastante acertadamente el proceso de autoaceptación y consolidación de la identidad a través del tema de los poderes psíquicos. Pero lo interesante aquí no es que Mob tenga poderes, sino lo que hace con ellos, porque en realidad esos poderes funcionan como una metáfora de algo mucho más real y cotidiano, sus emociones. Mob no es solo un chico que intenta controlar habilidades extraordinarias, sino alguien que está intentando no sentir demasiado. Y en ese intento de control, de represión, Mob desarrolla un complejo, y es ahí donde está el verdadero conflicto de la historia. Comienza el conflicto. Mob versus Shigeo Kageyama. Cuando Mob era niño, no contenía sus poderes. Jugaba con su familia utilizándolos e incluso dejaba que Tsubomi, una niña que a Mob le gustaba, también los viera. Sin embargo, Tsubomi no muestra asombro frente a los poderes psíquicos de Mob y lo sigue viendo como una persona normal. Ese momento lo cambió todo, porque es ahí donde Mob aprende que tener poderes no es suficiente para ser visto, querido o especial para alguien más. A partir de eso, Mob se vuelve retraído, oculta sus poderes y comienza a buscar otras formas de llamar la atención de Tsubomi. Entra al club de fisicoculturismo para desarrollarse físicamente e incluso se llega a postular para presidente estudiantil. Mob empieza a construirse desde otro lugar. Pero aquí pasa algo clave, porque lo que desde afuera pareciera un régimen de automejoramiento, por dentro es lo contrario. Mob no solo deja de usar sus poderes, empieza a rechazarlos, implicando que esa parte de él ha dejado de ser válida, convirtiéndose en un conflicto interno. Esa parte, sus poderes, pero también sus emociones, queda relegada, oculta, contenida. Y a partir de ahí, solo unas pocas personas tienen acceso a ella, siendo Reigen la principal. Y aunque Reigen constantemente manipula a Mob, haciéndose pasar por espiritista y explotando sus habilidades, también cumple un rol importante. Sin darse cuenta, Reigen ayuda a Mob a expresar sus emociones, ya que lo coloca constantemente en situaciones estresantes, lo cual exige a Mob usar sus poderes. Así, mientras avanza la trama, vemos a Mob saturándose y desbordándose emocionalmente luego de pasar algún tiempo reprimiendo diferentes sentimientos como la ira o la gratitud. Y es mientras sucede esto que se gesta Shigeo Kageyama, la parte reprimida de Mob. Esa explosión ilimitada de poder, no como alguien distinto a Mob, sino como todo aquello que Mob no quiere ser. Mob entonces siente, reprime y se desborda, sin comprender del todo sus sentimientos y a sí mismo. Piedras en el camino. Mientras la historia avanza, podemos notar los obstáculos que enfrenta Mob para lograr comprender sus emociones. En primer lugar, ser constantemente manipulado y usado por Reigen y otras personas evitan que él desarrolle su propia forma de pensar y su propia forma de ser, cuestiones de las que se va dando cuenta poco a poco al interactuar con otras personas. También vemos que Mob no tiene una relación de igual a igual con Ritsu, su hermano, quien le tiene miedo y cuya relación también implicó el desarrollo de Ritsu. El miedo que Ritsu le tiene a Mob condiciona su relación desde niños, restándole simetría al Ritsu hacer todo lo que está a su alcance para no alterar a su hermano, pues ha visto el alcance destructivo que tiene Mob cuando se desborda y sus poderes se descontrolan, llegando incluso a desconocerlo totalmente cuando lo ve en ese estado. Imagínate lo que eso implica, que una persona de las más importantes para ti tema una parte de quién eres. A esto se le suma la propia represión emocional de Mob como mecanismo de defensa frente a una parte de él que rechaza, ya que le significa complicaciones para conectar con sus propias emociones y manejarlas. Incluso los diferentes antagonistas contra los que se enfrenta Mob,
como Ekubo Teruki, los miembros de Garra o Toichiro Suzuki, le confirman a Mob que debe rechazar esa parte de él porque es peligrosa y por lo tanto debe ser contenida o rechazada. Finalmente, la propia etapa vital en la que se encuentra Mob es un obstáculo más, por así decirlo, pues en la adolescencia es cuando se presenta esta crisis de identidad y las dudas y crisis emocionales que eso conlleva. Buscar ser aceptado por los demás, sentirse atraído por gente de su edad, inseguridad en el físico, un amplio sentido del ridículo y los cambios hormonales que repercuten en el procesamiento emocional, pues el cerebro aún está en desarrollo y las funciones del lóbulo frontal aún las cumple la amígdala, que es el centro emocional del cerebro. Así que Mob, por mucho que reprima sus emociones, no puede cambiar el hecho de lo que implica estar en esta etapa. E incluso se complica más las cosas al reprimirlas, porque retrasa su desarrollo madurativo. Así que spoiler, no hagas lo que hace Mob, no repriman sus emociones. Mob es un chico inseguro e ingenuo. No termina de entender el mundo que le rodea y frente a eso opta por replegarse. Su forma de manejar lo que siente no es expresarlo, sino contenerlo, lo que lo lleva a mostrarse aplanado emocionalmente, casi como si sintiera menos, cuando en realidad siente, y mucho. Hay algo en él, sin embargo, que es muy claro. Quiere cambiar. Mob empieza a cuestionar la idea de que sus habilidades psíquicas lo hacen especial, y bajo esta premisa, reforzada por Reigen, decide que quiere convertirse en alguien que no dependa únicamente de sus poderes para tener valor como persona. Y en ese proceso hay un gran motivante para Mob. Quiere gustarle a Tsubomi, quiere ser visto, reconocido, elegido y valioso para ella. Pero poco a poco, esa búsqueda se va transformando, porque en lugar de construirse en función de gustarle a alguien, Mob comienza a construir algo más personal. Empieza a hacer amistades, a conectar con otras personas, a enfrentarse a situaciones que lo obligan a cuestionarse y formarse su propio criterio acerca de lo que es importante en la vida y lo que él quiere ser. Y es ahí donde empieza a surgir algo distinto. No solo el deseo de cambiar, sino el de entender qué significa para él tener una vida valiosa. Shigeo Kageyama. Shigeo Kageyama es el poder oculto de Mob y su parte emocional. Es Mob sin filtros. Ya desde el opening 1 de la serie nos muestran que mente y corazón están conectadas, por lo que diríamos que lo que Mob reprime no son solo sus poderes psíquicos, sino también sus deseos y emociones. Esta parte solo emerge cuando Mob está bajo situaciones de estrés extremo, algo constante al trabajar para Reigen. Y aquí recalco la importancia de las emociones y su adecuada gestión, pues por más que las veamos como enemigas, como peligrosas o como algo que nos vuelve inaceptables, no dejan de ser parte de nosotros y reprimirlas no las elimina, solo las acumula, empeorando las cosas, tal y como sucede con los poderes psíquicos de Mob, que cuando cae inconsciente al ser atropellado, esa parte de él se desata y hace todo un desmadre. La neta, yo cuando vi a Mob en estado avatar al final de la serie, yo estaba de que traigan un psicoanalista, necesitamos a Jung para que le ayude a integrar la sombra a Mob, porque era muy evidente el tema de la integración de la sombra. En resumen, y de acuerdo con esta corriente de la psicología, la sombra es esa parte de nosotros, del yo, donde se deposita todo aquello que reprimimos, como deseos, emociones y partes de nuestra personalidad, por considerarlas vergonzosas, incompatibles con las normas sociales, con mandatos familiares, etc. Todo esto, en conjunto, se esconde, por así decirlo, de nuestro yo consciente, es decir, deja de ser visible y pasa a la parte invisible, al inconsciente, influyendo y moviendo sus hilos desde allí. Y mientras más cosas se reprimen, más grande, más desconocida, más fuerte se vuelve esa sombra. Y también se vuelve más difícil de contener. 100% aceptación. Hacia el final de la serie, Mob consigue algo que pocas personas a una edad tan temprana: aceptarse a sí mismo.
Y es que ignorar la sombra o continuar reprimiéndola no la hace ni la hará desaparecer. Al contrario, tendrá mayor influencia sobre nuestras conductas, sentimientos y pensamientos sin que podamos hacer mucho, tal cual le pasa a Mop con sus poderes, cuyo potencial él mismo desconoce porque continúa reprimiéndolo. Mop nos da una pista muy clara de lo que hay que hacer con lo que no nos gusta de nosotros mismos, es decir, con la sombra. Reconocerla al dejar de reprimir lo que pensamos, deseamos y sentimos. Y ojo, eso no siempre va a implicar que nos atropellen como le pasa al pequeño Mop. También implica dialogar con esa sombra, aceptarla como una parte más de nosotros e integrarla. Porque dejarla en eso, en la sombra, nos aleja del más valioso de los conocimientos, el de uno mismo. Adiós.